¿Qué diferencia existe entre un club de amigos y una organización política? Ese es el título de esta cápsula de sábado que quiero compartir contigo. En el último tiempo estamos viendo que varios grupos están manifestándose, pretendiendo obviamente posicionarse en el escenario político para una candidatura en el gobierno municipal, en el gobierno regional o en la gobernación departamental en el caso de Tarija. Esto es importante tomar en cuenta. La diferencia que existe entre lo que es una organización política y lo que es un club de amigos. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia abismal. Aunque a veces se usa el club de amigos para tratar de aparentar hacer política, pero de manera, sustancial, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en el proyecto, en el plan, en la propuesta programática. Si este club de amigos, es un club de amigos y no es una organización política, si es que no tiene, primero, un programa, un proyecto, una propuesta programática que es importante y fundamental en política. En política, como dijimos en videos anteriores, lo necesario, lo determinante, lo importante es contar con lo que se conoce como el cómo, es decir, cómo se van a hacer las cosas. Relativamente, aunque no es tan fácil, pero relativamente fácil es conocer, saber, a través de un diagnóstico, cuáles son los problemas de una población, de una sociedad, cuáles son las principales preocupaciones de una sociedad. Entonces, ese se llama diagnóstico. Se identifica el problema o los problemas y en base a esos problemas se hace una escala por importancia, primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Entonces, en base a eso, se hace una consideración, una jerarquización de los problemas. Bueno, pero esa es una parte de la actividad política. La otra parte tiene que ver el cómo resolvemos estos problemas, cada uno de ellos. Y la tercera es los resultados que pretendemos obtener en el tiempo y en el espacio producto de la acción. Bueno, una organización política tiene este componente, que es muy complejo, que es un poco complicado, que es parte, obviamente, de la dinámica y la gestión pública. Un club de amigos es un grupo de personas que tienen muy buenas intenciones, buenos deseos, sentido común en el aspecto de definir, están mal las calles, está mal la ciudad, no hay empleo, no hay trabajo, eso todo el mundo lo sabe. Pero el club de amigos llega hasta ahí. Ese es un club de amigos. Es decir, la diferencia entre un club de amigos y una organización política es abismal. Condición sine qua non, como dicen los abogados, condición sine qua non para considerar a un club de amigos como organización política es que tenga un proyecto, una propuesta en mano. Porque no se puede hablar de política, o yo no podría hablar de política con otro, si no sé lo que piensa, si no sé lo que creo. Hay otro factor, quizá lo que la gente que conoce estos temas me va a decir, te has olvidado un elemento fundamental. Claro, yo lo he dejado en segundo lugar porque en este momento de la elección subnacional, llamada subnacional, no me gusta esa palabra, pero así está en la Constitución, lamentablemente. La palabra subnacional no me gusta, porque da a entender de que es algo inferior, cuando la gobernación departamental, regional, municipal es el mismo Estado, sino que es territorial, digamos. Debería llamarse territorial, que es otra cosa. Pero ya está en la Constitución, ¿qué vamos a hacer? El otro elemento, es decir, que yo le puse en segundo lugar, que es en primer lugar, en realidad, es el tema ideológico. Es decir, la gente que conoce de ciencias políticas, seguramente, y que está viendo este video, me va a escribir y va a decir, Farfán, es al revés. Claro, sí, es al revés. Pero esta es una elección territorial, donde el tema ideológico pasa a segundo lugar, porque no vas a administrar el Estado ni vas a definir el Estado en su integridad. Sí vas a administrar el Estado, pedazo del Estado, pero el Estado territorial. Entonces, en una elección nacional se juega el interés del Estado en su integridad. Por lo tanto, ahí importa mucho el rumbo ideológico que se le va a dar. Porque no puede haber política sin ideología. Está claro eso. Por más que algunos digan que las ideologías han muerto. No, es que la ideología es el referente. La ideología es el mapa, es la ruta, es la brújula. No puede haber política pública sin ideología, está claro eso. Ahora, yo lo puse en segundo lugar porque
el espacio territorial lo que importa es la gestión pública, aunque sí también interesa la ideología. Pero el segundo elemento, primero es el proyecto, es decir, cómo vas a resolver los problemas. Primero ya hiciste el diagnóstico, definiste cuál es el problema, la problemática de la ciudadanía. Y eso hay, caramba, hay más de 15 mecanismos, procedimientos para definir esto. Me refiero a mecanismos empíricos, ¿no?, que son chequeados y que todo el mundo los usa. Más de 15. Yo uso 2 o 3, que para mí son los más, digamos, exactos, ¿no? Se llama la técnica prospectiva. Bueno, yo no voy a emborracharlos con la forma como hago los diagnósticos, pero ese es un elemento fundamental del diagnóstico. El segundo elemento, después que uno ha definido cuál es el problema, como cuando uno va al médico y el médico le dice, usted tiene mal del estómago y tiene esta enfermedad, y el nombre, ¿no? Entonces el médico piensa y dice, a ver, esta característica, esta particularidad de esta enfermedad, como él ha aprendido, él ha estudiado, entonces anota y le da la receta, el remedio para contrarrestar ese mal, esa enfermedad. Lo mismo hace el político. Identifica el problema y después de identificar el problema, define cuál es la solución a ese problema. Y le explica a la población cómo lo va a hacer. Y no solo cómo lo va a hacer, sino en cuánto tiempo lo va a hacer. Y en cuánto tiempo va a conseguir resultados. Es lo que yo planteo en la Agenda Yacuiba 2040. Entonces, yo no puedo debatir o discutir o hablar o plantear o dialogar con alguien que no tenga nada en la mano. Entonces, para hacer política requiere este elemento fundamental. ¿Entiendes? Es fundamental, determinante, imprescindible contar con un proyecto en la mano. Bueno, el segundo elemento es el tema ideológico. ¿Y por qué es importante también esto? Porque el elemento ideológico le da la orientación a la gestión. La gestión va a ser de carácter estatista, por ejemplo, es una corriente ideológica. Va a ser de carácter, no diríamos socialista, socialdemócrata, ¿no? Socialdemócrata, va a ser keynesiana, va a ser liberal, a la que yo me escribo, liberal minarquista, yo soy liberal, libertario, minarquista. Entonces, ¿cuál de estas corrientes va a adoptar? ¿O va a ser populista? ¿Ah? ¿No es cierto? Las que hemos tenido han sido todas populistas. ¿O va a ser populista? La populista es más peligrosa todavía. Porque cuando uno habla con un keynesiano, o habla con un estatista, o habla con un socialdemócrata, o con un liberal, uno sabe qué es lo que piensa, cómo cree que el Estado debe manejar, cómo lee la sociedad. Pero con un populista es muy peligroso porque uno no sabe. Es impredecible el populista. El populista todo le sirve. El populista lo que le importa únicamente es el poder. Nada más, el poder. El poder por el poder. No le importa más, no tiene principios, no tiene ideología, no tiene nada. Entonces, elemento fundamental para identificar un club de amigos o una organización política es el proyecto, es el programa. Segundo, es el tema ideológico. Es decir, porque la ideología son los principios y valores con los que sustenta la actividad, la acción política. Esos son elementos fundamentales. O sea, no podemos encargar nosotros la vida de los ciudadanos a personas que no tengan criterio, no tengan idea, no tengan formación, que no tengan conocimiento de estos elementos que son fundamentales. Estoy mencionando solamente 2 aspectos. En realidad son 10 los aspectos que yo tengo en consideración, pero estos 2 son fundamentales. Proyecto y sedimento ideológico. Si no se cuenta con eso, querido amigo, entonces se la están charlando. Estamos hablando de aventureros. Estamos hablando de personas que solamente quieren resolver su problema. Su problema. Igual su problema económico. Quieren salir de pobres. Esa es la intención, la motivación que tiene esta gente que aparece como un club de amigos que no tiene nada en la mano y dice, aquí estamos, queremos como sea acomodarnos y entrar como el cuchi dañino, meter el hocico, después meter el cuerpo y estar adentro. ¿No es cierto? Entonces, esa clase de personas son las que nos han hecho mucho daño. Miren ese consejo municipal, miren esa asamblea regional, miren esa asamblea departamental. Miren cómo está. O sea, parásitos, zánganos. Gente que solamente ha ido a cobrar su sueldo y a aprovecharse del cargo para beneficio personal y de su familia. Y de manera cínica, sin vergüenza, y lo digo acá y lo denuncio, han acomodado a su parentela
en los puestos claves de la entidad pública, el Estado. Para eso sirvió el poder. Para eso quieren el poder, para acomodar su familia, sus parientes y para beneficiarse de manera personal. No, señor. La política es una acción cívica, una acción ciudadana. Es una acción para el servicio de la sociedad. Es para transformar la sociedad, para cambiar la sociedad. Para eso es la política. Por lo tanto, yo le quiero plantear a usted, mi querido amigo, que usted en esta elección reflexione profundamente. No se deje sorprender por los aventureros, por los clubes de amigos, aquellos clubes que se están armando con el objetivo de tomar el poder para beneficio personal con una fachada de buenas intenciones. Condición número 1, programa de gobierno, plan de gobierno, propuesta de sociedad. Segundo, el sedimento ideológico, que le digan qué piensan, qué pensamientos, qué valores ideológicos, qué principios políticos tienen, para que uno pueda saber y identificar cómo van a gobernar.